En esta aplicación te voy a enseñar a trabajar con fibras de 14D para hacer una aplicación express. ¿Qué quiere decir una aplicación express? Es que no voy a trabajar el full set, no le voy a trabajar al 100% las pestañas al cliente. Únicamente trabajamos la capa baja al 100 y luego posteriormente en la capa media se trabaja un 50%. En el caso de estas fibras que son de 14D, son más cantidad de pestañas, digamos de extensiones en un abanico, pero también por eso el grosor es mucho más bajo. Estamos hablando de que vamos a trabajar un grosor 0.05 para poder meter más cantidad de extensiones al abanico y que este no vaya a dañar la pestaña natural. Voy a iniciar con la limpieza. Esto es para preparar la pestaña natural antes de empezar a aplicar extensiones, porque necesitamos retirar todo el exceso de maquillaje. Yo ahorita estoy pasando es pura agua micelar y ahora voy a hacer ya la limpieza un poco más profunda y voy a utilizar el Lash Mousse y esta brochita de microfibras. Recuerden que el Lash Mousse nos va a ayudar a controlar el exceso de grasa, a nivelar el pH de nuestra pestañita y que podamos trabajar sin problemas para una buena adherencia del adhesivo. Y bajamos el Lash Mousse hasta esta parte de aquí de piel, bolsitas palpebrales, pómulos, porque como voy a pegar parche, lo que menos quiero es que se despegue durante la aplicación, si no eso también las va a retrasar en la aplicación. Ahora voy a aplicar agua para retirar el exceso de espuma, giramos de lado, traten de colocar suficiente agua porque las pestañas deben de quedar libres de espuma. Ahora vamos a secar bien las pestañas porque no hay que dejar humedad entre las pestañas, si no van a correr el riesgo que sus bases empiecen a ser blancas. Vamos a realizar un diseño natural. Es un diseño estándar que le va a cualquier tipo de ojo. Primero, lo que vamos a hacer es marcar inicio y final de iris. Aquí ya tenemos cuadrante 1, cuadrante 2 y cuadrante 3. El diseño natural es la mitad de tu cuadrante 2. Por ejemplo, yo trazo un punto aquí y la parte que va hacia el lado de comisura, esta partecita de aquí, es tu punto más alto en un diseño natural. En el caso de ella, si vemos, mi cuadrante 3 es muy largo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a recorrer, en vez de marcar solo mi punto alto aquí, voy a dividir la mitad del cuadrante 3 y mi punto alto lo voy a agarrar de aquí hasta acá. ¿Por qué? Porque su cuadrante 3 es muy largo y a la vez no quiero que se me vea esta parte de aquí muy alta y esta parte de aquí muy baja. Entonces lo recorro un poquito hacia acá para que se vea un poco más elevado y esta partecita que me queda aquí es donde ya empiezo a bajar medidas. Esto únicamente lo hice porque su cuadrante 3 de ella es muy largo. Ahora, ¿qué curvas vamos a utilizar para hacer la aplicación? Siempre hay que evaluar la dirección de la pestaña natural. En el caso de ella tiene sus pestañitas ligeramente rizadas, es un rizo natural de inicio a fin. ¿Qué quiere decir? Que puedo poner la misma curva de lagrimal a comisura y se le notan las extensiones. Incluso si tu cliente tuviera las pestañas rectas, puedes poner la misma curvatura de inicio a final y se le nota. En el caso nada más de pestañas que están con dirección hacia abajo, sí trata de utilizar curvas más fuertes como la CC o la D para que se note la extensión. Ahora, nosotros como profesionales evaluamos la pestaña natural. Si la pestaña es gruesa y mediana, estamos hablando de que me va a poder soportar incluso una aplicación de mega volumen, me va a poder soportar abanicos más grandes, etcétera. Pero si estamos hablando de una pestaña que es muy fina, sabemos que no nos va a soportar mucho peso, no nos va a soportar abanicos muy grandes. Yo optaría, en este caso, por fibras que son de 6D, abanicos de 0.07, pero son en 6D y son abanicos mucho más ligeros. Entonces, mejor a ese cliente que tiene pestaña fina le aplicamos un 6D. Esto yo se lo recomiendo para clientes que tienen pestaña gruesa y que sí les van a poder soportar, digamos, el peso que le vamos a poner. Realmente son abanicos con 0.05, el grosor es fino. ¿Para qué? Para darnos esa seguridad de no dañar la pestaña natural. Por ejemplo, ya si la cliente tiene las pestañas gruesas, yo sí les recomiendo aplicar las fibras de 14D porque sabemos que es una pestaña saludable y que te va a aguantar el peso. Si veo que tiene una pestaña mediana, sí le puedo aplicar los 14D e incluso con longitudes saludables. En este caso, como su pestaña es gruesa, yo sí voy a poder utilizar las 14D. Vamos a empezar a colocar los parches. Yo voy a utilizar parches de hidrogel, que son parches suaves. Aparte, este tipo de parches no suelta pelusa, si lo pueden ver, y tiene una consistencia de hidratación súper bien para que adhiera muy bien en la piel y no se esté moviendo el parche. Yo aquí como tip siempre trato de cuidar, por ejemplo, que en la parte final, aún con ojo abierto, yo bajo poquito el parche. No pasa nada si aquí se le ven pestañitas, esas ahorita las cubro con tantita cinta. Si se fijan, aquí es la mitad de mi cuadrante 2, a esta altura, y aquí está la mitad de mi cuadrante 3, que sería aquí. De aquí a aquí voy a aplicar mi punto más alto. Si evaluamos su pestaña es gruesa y es larguita, entonces me resiste una longitud, digamos, ella me puede resistir fácil una longitud 12 o un 13, incluso hasta un 14. Aquí, como su pestaña me resiste un largo, voy a aplicar un 14 y este pedacito de aquí lo tengo que bajar en tallas, 13, 12, 11 y 10. Aunque las primeras pestañitas las empiece en 10 y ya posteriormente subo.
Aquí, este espacio que me quedó hacia lagrimal, también lo tengo que bajar en longitud. Si ustedes ven, voy a aplicar una talla, digamos, considerable en largo, que es 14 milímetros, y sí es bastante larguita. Entonces, voy a bajar lo más que pueda hacia lagrimal. Y no se preocupen, mucha gente dice, ay, es que yo quiero que las pestañas se le vean súper largas desde inicio a final, entonces voy a empezar con un 12. Puedo trabajar un 14 y bajar incluso hasta un 7 milímetros y lograr que la numeración 14 se le vea mucho más marcada en la mayor parte del ojo. Pero siempre cuiden de trabajar longitudes adecuadas en lagrimal. 4 a 8 milímetros es lo indicado para empezar en lagrimal. Entonces voy a bajar talla y las primeras dos pestañitas las voy a poner en 7. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que voy a mezclar curvas? Estas tallas son para mi capa baja. Cuadrante 1 y la mitad de mi cuadrante 2 lo voy a trabajar en curva C, y de mitad de mi cuadrante 2 hasta la comisura lo vamos a trabajar en curva CC. Primero vamos a empezar trabajando la capa baja, y ahorita que baje la capa media les voy a marcar las longitudes y qué curva voy a aplicar en la capa media. Porque recuerden que si vamos a marcar un trabajo a línea perfecta, les voy a dar un truco para que se quede mucho más marcado y no solo bajar longitudes y trabajar la misma curva, sino cambiar la curva en la capa media para lograr marcar mucho más la línea perfecta. Ahora, como vamos a estar trabajando abanicos de 14D, cuando trabajamos en capas y empezamos por la capa baja, que es la que siempre yo recomiendo trabajar al 100, es muy común visualizar pequeños espacios entre cada una de las pestañas naturales. Esto igual ustedes lo van a notar cuando empiecen a trabajar, o si ya realizan trabajo en capas lo van a notar. Esto nos ayuda cuando trabajamos en capas a evitar tener stickers, es decir, que se vayan pegando una extensión con la otra. ¿Por qué? Porque en la capa baja están esos pequeños espacios. Donde hay más cantidad de pestañas es en la capa media, es donde tenemos más, digamos, pestaña más abundante, etc. Y aquí lo que hacemos es no trabajar la capa media al 100, sino que trabajamos pequeños espacios, es decir, al 50%. Si ven en este pedacito de aquí, no hay pestaña. Entonces voy a agarrar una que otra de la capa media nada más para cubrir ese espacio. Aquí tratamos de que siempre la capa baja, o al menos desde la parte de abajo, queden muy cubierta, para que si les gana el tiempo o algo, la capa baja se vea cubierta, y ya nada más lo que hacen es que rellenamos poco la capa media o capa alta. Esto es para asegurar que desde la parte de atrás, es decir, de donde ustedes ven, logren ver que en toda la línea se vean pestañitas bajas. Si por ejemplo vieron ahorita que yo bajé unas porque no había pestañita, se logra ver un hueco y ustedes lo ven desde la parte de atrás, no pasa nada si sacamos de capa media. Esto es para cubrir y que todo esto se vea cubierto, que se vea que la capa baja está completa. Voy a empezar a preparar la palette donde voy a estar colocando las extensiones. Aquí voy a colocar mis tirillas de extensiones y aquí voy a colocar mi gotita de adhesivo. Voy a utilizar estos stickers que son ideales para colocar la gota de adhesivo y no manchar su piedrita jade. Aquí también lo que ayudan es a controlar la temperatura, que si estás trabajando en un lugar fresco, la gotita también te ayuda a mantenerla más fresca por más tiempo. Vamos a utilizar las fibras 14D en grosor 0.05 y vamos a hacer mezcla de curvas. Voy a utilizar C primero, porque recuerden que en el cuadrante 1 y la mitad del cuadrante 2 voy a trabajar curvatura C. Entonces voy a empezar con mi medida de 7. Si se fijan en el mapping, les dije que en el cuadrante 1 y la mitad del cuadrante 2 va a ser en curva C. Yo aquí tengo longitudes 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Estas medidas son las que voy a colocar en la palette primero. Ahí las voy a sacar aquí de una orillita y levanto. Este blister mixto trae medidas desde 7 milímetros hasta 13 milímetros. Pero si deseas, por ejemplo, hacer una aplicación con longitudes un poco más largas, puedes comprar los blisters de medida individual y esos sí vienen hasta la 16 milímetros. Por ejemplo, aquí tengo un blister que es de medida individual. Si se fijan, el mixto viene, digamos, abanicos por ambos lados. En el individual solo viene por un lado, pero ya te viene toda la cajita de una sola medida. Ya tú eliges la curvatura y la longitud. Aquí, por ejemplo, como voy a trabajar medida 14 milímetros, el blister mixto llega hasta 13. Entonces aquí ya voy a empezar a utilizar este blister que es de medida individual. Miren, aquí en mi palette ya coloqué desde 7 a 13 milímetros en curvatura C. Ahora voy a meter la CC y como mi mapping, si revisamos el mapping, es de 14, 13, 12, 11 y 10. Esto lo voy a colocar en curva CC en mi palette. Entonces voy a empezar. Longitud 14,
Como de la 14 es donde voy a utilizar o mi espacio es mucho más largo, voy a poner 2 tiritas. Voy a agarrar mi blister mixto y ahora sí voy a empezar de la 13, 12, 11 y 10 milímetros. Recuerda que este material lo vas a poder encontrar directamente en la página oficial de Beauty Lash y son los abanicos prearmados de 14D. Bueno, ahora yo voy a utilizar el adhesivo Master Bond. Este adhesivo es totalmente transparente. Si se fijan mis abaniquitos, porque como son de 14D, tienen basecitas un poco gruesas. Entonces lo que quiero es no cargar mucho la base o digamos que no se le note el adhesivo. Entonces por eso voy a utilizar este adhesivo transparente. Tú puedes utilizar el Master Bond o incluso el Volume One, que también es un adhesivo transparente, para que tus bases se noten mucho más limpias. Aquí un consejo, ustedes pueden empezar lagrimal o comisura, donde ustedes quieran. Yo voy a empezar en comisura y para esto le voy a girar un poco la cabeza. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil el acomodo, la posición de sus manos, que la pinza entre recta, ustedes tengan un punto de apoyo. A diferencia que si la modelo está recta en esta posición, pues tú tienes que estar con las manos completamente de lado y observan mi muñeca que está demasiado inclinada y a veces por eso muchas chicas comienzan de que, ay, es que ya me empieza a doler la muñeca, etcétera. Es por la posición. Si yo acomodo, yo tengo mis manos mucho más rectas sin necesidad de estar doblando muñecas. Ahora, ¿cómo voy a colocar la extensión? Un tip que les doy para que no le cambien la dirección a las pestañas o a las extensiones que ya colocaron es que si ya coloqué una aquí al lado y voy con la siguiente pestaña, no hagan esto de abrir demasiado la pinza. ¿Por qué? Porque si el adhesivo está secando lento, le van a cambiar la dirección. Es aislar. La pinza está un poquito cerrada, lo más que la pueda controlar cerrada. Y ahora sí voy a colocar mi extensión. Coloco extensión, evalúo la distancia sin tocar piel y hago una ligera presión hacia abajo. Si se fijan, ahí está la mini distancia donde no estoy tocando piel y ya está adherida la extensión. Aquí como son bases un poquito gruesas, si ves que a lo mejor hay una pestaña aquí al lado muy cerquita, bríncala y vamos a la otra y ahorita regresamos a esta. Más que nada para dar tiempo a que seque un poquito el adhesivo y evitar que vayas a tener stick. En la capa baja es donde se van a encontrar más pestañas bebés, es decir, pestañas en fase anágena. Aquí, por ejemplo, si estamos haciendo un mapping y te dice que tu punto alto es un 12, un ejemplo, y tú te encuentras pestañas en fase anágena en la capa baja, nunca se trabaja en longitud 12 milímetros. Siempre cuidamos, y eso se lo enseñamos en cursos, de que hay que cuidar la pestaña bebé, en este caso la pestaña anágena, y si te dice tu mapping que es un 12, tú no le vas a poner un 12. Esa pestaña la vamos a trabajar incluso en 7 o 8 milímetros, nada más para cuidar ese espacio y cuidar la pestaña natural del cliente. Bueno, aquí ya cubrí con 14D la parte de comisura y si ven se ve súper negrito y es solo una capa. Ahora voy a empezar aquí del centro al lagrimal, pero aquí metí una curva C. Les voy a dar un tip para cuando hagan mezclas o combinaciones de curvas, cómo difuminarla y no se note drásticamente que hicieron un cambio de curvatura. Por ejemplo, aquí dejé un espacio todavía en curvatura CC. Y aquí lo que voy a hacer es meter una curvatura en C. Vamos a meter una 14 en C. La de al lado la voy a poner en 14 CC. Voy a meter otra en C, que es la curva anterior. Y ahora sí me voy a ir en C. Más que nada es difuminar, es poner una pestañita de la curva C, otra de la CC, una de la C, y ya ahora sí te vas con la siguiente curvatura. Más que nada para difuminar y que no se te vayan a ver escalones o se note drásticamente que estás cambiando de curvatura. Miren, aquí ya cubrí mi capa baja, solo está cubierto una capa y miren cuánto volumen se ve. Ahorita les voy a mostrar la diferencia para que vean cómo se ve el trabajo a una capa y luego les voy a mostrar cómo se ve en 2 capas. Ahora, en cuestión de rapidez, no todas las lachistas tenemos el mismo tiempo de aplicación. Va a haber lachistas que son mucho más rápidas para aplicar, chicas que no son tan rápidas para aplicar. Aquí lo que va a contar mucho es el qué tanto practiques para dominar tanto posición de manos, colocación de abanico, etc. Yo en lo personal sí me considero rápida para aplicar. He hecho aplicaciones con estas fibras de Primei y he hecho aplicaciones desde 15 minutos a 45 minutos. Y hablo de aplicaciones un poco más tupidas, esponjosas, incluso con color. Aquí la cuestión o el tip que yo les doy y siempre se los digo, les comparto esos conocimientos en los cursos,
es que también cuidemos mucho la posición de nuestras manos a la hora de trabajar. Yo, por ejemplo, con esta mano aíslo y con esta mano coloco extensión. Digamos que aquí tengo mi cabeza de mi cliente. Siempre tratar, yo en lo personal, de no despegar lo menos posible mi mano de aislar de la frente del cliente. Si yo aíslo, agarro extensión, la pego, suelto las manos y me voy a buscar otra pestaña y luego regreso y empiezo a buscar para pegar extensión en la pestaña natural, eso es pérdida de tiempo y obviamente pues nunca van a reducir sus tiempos, pero obviamente también hay técnicas, hay como ejercicios para reducir los tiempos y eso pues ya va a depender de cada lachista, si los practica o no, si los pone en práctica y obviamente también conforme se van capacitando van aprendiendo más técnicas de rapidez en la hora de trabajar. Bueno, aquí ya está cubierta únicamente la capa baja y recuerden que trabajamos curva C y de aquí para acá es curva CC. Ahorita estos mini espacios que se logran ver muy tenues los vamos a cubrir con la capa media. ¿Para qué? Para dar un acabado mucho más tupido y más esponjoso. Este servicio ya se puede ofrecer desde una capa y sería un trabajo mucho más expreso. Ahora, voy a trabajar la capa media y lo que vamos a hacer es que vamos a bajar 1 milímetro. Por ejemplo, aquí en donde es 14, ahora va a ser 13. Aquí es 12, 11, 10, 9. Y voy a hacer lo mismo hacia el lagrimal. 12, 11, 10, 9, 8, 7. Pero la siguiente capa la vamos a trabajar toda en curvatura C. Aquí ya no voy a meter CC. La capa media va a ser todo en curvatura C, pero vamos a bajar 1 milímetro. Esto para lograr cubrir los pequeños espacios que se logran ver. Si vieron ahorita en la imagen de resultados, se veían unos pequeños espacios donde se notaba la pielecita. Entonces bajé 1 milímetro, pero también cambié a una curvatura mucho más suave en esta parte de aquí para marcar mucho más la línea perfecta. Ahora aquí voy a empezar a levantar un poquito la piel, nada más para ver bien las pestañas. Pero aquí, por ejemplo, ya no voy a pegar yo cintillas, pero lo que hago al momento de aislar, yo ya identifico que, por ejemplo, estas pestañas están en capa alta y estas están en capa media. Entonces, es nada más de ir aislando, lo pueden hacer, por ejemplo, en diagonal. Yo puedo aquí visualizar pestaña de capa alta, que es las que no se van a tocar. Y aquí tengo las pestañitas de capa media. Estas son las que vamos a trabajar. Y ahorita la que vamos a trabajar es de media. Entonces estas de mero arriba no las vamos a tocar. Y vamos a estar trabajando 1 milímetro menos dependiendo la sección, pero todo va a ser en curvatura C. Aquí, por ejemplo, yo estoy utilizando la pinza número 3 para aplicar, que es una pinza ideal para grosores para técnica clásica. ¿Por qué? Porque los grosores de técnica clásica pues son fibras un poquito más gruesas. Y aquí mis bases son un poco más gruesas. ¿Por qué? Porque son de 14D. Si se fijan, yo sujeto y mi pinza no cierra al 100. Entonces, este tipo de pinzas es ideal para este tipo de fibras de 14D que son un poquito más gruesas, porque esta pinza número 3 está diseñada para coger grosores que son un poquito más gruesos. Ojo, hay como dos opciones donde ustedes pueden trabajar la capa media al 50%. Una opción es, por ejemplo, y que yo a veces les recomiendo para que se vea un full set como más tupido en comisuras y más degradado al inicio, es que rellenemos de comisura a centro únicamente. Y la otra opción es, una vez que tú cubres la capa baja al 100, desde la parte de atrás y revisando con espejo, nosotros podemos observar donde se ven pequeños espacios y es lo que hacemos. En la capa media agarro esas pestañitas nada más para ir rellenando pequeños espacios, pero no cubro al 100% la capa media. Miren, aquí ya terminé 2 capas y ya se ve súper tupido. Se logra ver como, incluso como si fuera un mega volumen. Aquí si se fijan, como son bases un poquito más gruesas, y también para evitar tener stickers, utilicé un adhesivo de secado rápido, que es un adhesivo de 0.5 segundos. Pero también como quería que mis bases se vieran limpias, que no se vieran cargadas de adhesivo, porque en sí la base ya es un poquito gruesa, utilicé el adhesivo Master Bond, que es un adhesivo transparente. Ustedes pueden utilizar, por ejemplo, el Master Bond o si tienen el Volume One, que son adhesivos sin color. Eso les va a ayudar a que sus bases se vean mucho más limpias y no cargadas de adhesivo, en el caso de esta fibra, que es un poquito más gruesa de la base. Y si quieres saber más sobre los tipos de adhesivo y cómo los puedes utilizar y cómo te pueden funcionar a ti, te recomiendo que vayas a ver el curso gratis de retención. Y ahora les voy a mostrar el resultado. Bueno, no, cierra, esa sorpresa. 1, 2, 3. ¡Ay, qué 1, 2, 3. Y ahora les voy a mostrar el resultado ya trabajado a 2 capas. Abrimos. Y si se fijan, ya con trabajo a 2 capas logramos cubrir mucho más, que se vea mucho más negrito, más tupido. Y el tip que les di para marcar que se vea mucho más marcada la línea perfecta es trabajar una curva un poco más rizada en la capa baja
y en la media una curva mucho más suave. Si nos damos cuenta, ya se ve una aplicación incluso como si fuera de un mega volumen. Si la vemos de lado, se ve súper esponjosa. Esta aplicación la puedes vender como mega volumen y solo haberla trabajado 2 capas sin necesidad de trabajar una tercera capa. Este tipo de trabajo utilizando las Pre-Made de Beauty Lash obviamente nos va a agilizar mucho el tiempo, vamos a reducir mucho el tiempo en aplicación. Obviamente el cliente también es lo que busca, que no nos tardemos mucho en las aplicaciones. A veces la gente dice, ay, es que si solo es una capa, se le caen muy rápido las pestañas al cliente, se le van a ver huecos, etcétera. No. Aquí, por ejemplo, cuando cubrimos la capa baja al 100, nada más para dar un acabado express, algo súper rápido al cliente y ya que esté listo, no hay problema si al cliente se le cae un abanico. ¿Por qué? Porque como son abanicos muy grandes, digamos, frondosos, por así decirlo, esponjosos, si se te llega a caer un abanico no se nota porque las otras pestañas te están cubriendo ese espacio. Entonces es muy difícil que se llegue a notar un hueco tan rápido. Y por ejemplo lo que hacemos es de que si quieres asegurarte un poquito más, pues cubre la capa baja al 100, la media al 50, pero nada más nos vamos rellenando como pequeños espacios para que la aplicación se vea súper completa. Ya si se le llega a caer un abanico de abajo o de arriba, es muy difícil que se llegue a notar un hueco en tan pronto tiempo. Es decir, es más probable que a los 15 días que el cliente vaya a mantenimiento, sí haya algunos espacios, pero no tan notorio como para decir ya tu aplicación se ve que ya hay que cambiarla, etcétera. No. ¿Por qué? Porque los abanicos son muy grandes y nos ayudan a dar más cobertura.